Bueno, estamos con una chica hermosa, una señora, una presidente del Infona, que es el Instituto Forestal Nacional, que funciona como ente autárquico, ¿verdad? Desde el 2018. 2008. Y 2008. Y acá aparece 2018. Infona, dice Gobierno de Paraguay. Yo soy presidenta desde el 2018, pero el Infona existe desde el año 2008 como institución autárquica. Ahora entiendo. 2008, entonces, ahí se creó el Infona. Y vos sos, disculpame que te tutee, porque tenés 32 años, una modelo, sos hermosa, linda, talentosa, respetada. Hiciste bien tu trabajo, por eso volvés a estar en el mismo cargo con este nuevo gobierno. Bueno, sos ingeniera forestal Cristina Alejandra Goralevsky. ¿Se pronuncia bien así? Súper bien. Goralevsky Hempel. Bueno, ella es ingeniera forestal, candidata a máster en gestión de agronegocios, especialista en producción de yerba mate. Ella viene de Hohenau, pero ella se sintió, digamos, útil a la patria estando ahí en esa ciudad costera sobre el Paraná. Capitán Mesa, allá en Itapúa. Y es didáctica superior universitaria. En el año 2022 recibió la medalla Honor al Mérito del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. También formás parte del Cuerpo de Bomberos. Con razón que sos tan solidaria, che. No, en realidad, no, lastimosamente no soy bombera voluntaria, pero recibí ese honor de parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios por el trabajo que venimos realizando en conjunto en cuanto a lo que es la gestión de incendios forestales. Bueno, pero te felicito, che. Y en el sector privado, Cristina Goralevsky se desempeñó en el área de reforestación, viviendas prefabricadas, de madera y producción de yerba mate. Coordinó varios congresos, seminarios, charlas. Tiene mucho predicamento ella y se hace notar, se hace sentir y bueno, wow, es hermosa, vuelvo a insistir. Entonces llama la atención en todos los aspectos. Cristina Goralevsky, antes que nada, bienvenida acá. Siempre quise contar contigo, nunca pude por X razones y ahora estás acá. Esta cuestión de ¿qué es el Infona? Vamos por ahí, por parte. ¿Qué es el Infona, que es el instituto del que sos la titular, digamos, que dirigís desde el 2018, pero que funciona desde 10 años antes, ¿verdad? Así es. Bueno, antes que nada, Bruno, muchísimas gracias por el espacio, por tenerme acá en tu programa y un saludo a toda tu teleaudiencia también. Muy amable. Bueno, el Instituto Forestal Nacional es la institución líder que se encarga de la gestión forestal sostenible de nuestro país. Yo siempre trato de graficar un poco de que tenemos dos aristas muy importantes como institución. Por un lado, el monitoreo y el manejo sostenible de la superficie forestal nativa de nuestro país, es decir, el manejo sostenible y el monitoreo de nuestros bosques nativos. Y por otro lado, la arista de la promoción de plantaciones e industrias forestales en nuestro país. Básicamente, el Infona, como te mencionaba, se encarga de liderar las políticas públicas que van enfocadas a la gestión forestal sostenible de nuestro país. Nuestra unidad de trabajo es el árbol, es el bosque, son las plantaciones forestales. Nosotros venimos trabajando en diferentes líneas de acción y justamente en este nuevo periodo queremos llevar adelante el plan de gobierno que lo denominamos Paraguay Forestal para el Mundo, en donde queremos visibilizar el potencial forestal que tiene Paraguay para atraer inversión en plantaciones forestales, en industrias forestales y a la vez también posicionar nuestros productos y nuestra industria forestal en el comercio exterior. ¿Cómo están nuestros bosques? Porque antes Paraguay era famoso por sus bosques y después empezó la deforestación y sabemos que
¿Tenemos todavía bosques nosotros o no? Tenemos, mira, Paraguay, el 44% del territorio paraguayo hoy tiene cobertura forestal. Eso se divide en 36.6% de bosque nativo, que son aproximadamente 14.600.000 hectáreas, 7.7% de palmares y 0.5% de plantaciones forestales, que son aproximadamente 205.000 hectáreas. O sea, nosotros contamos con bosque. El 80% del bosque nativo se encuentra en el Chaco y un 20% restante en la región oriental. 80% en el Chaco. Así es. ¿Y qué cantidad de gente está vinculada al Infona? Porque también es una consulta, porque se supone que hay que resguardar los bosques o echarle una mirada a los bosques, porque si no vienen aquellos que talan los bosques, que sabemos cómo es la historia, pero ¿cuánta gente está ligada a este organismo que lo dirigís? Bueno, el Infona cuenta con aproximadamente 400 funcionarios. Tenemos nuestra oficina central aquí en San Lorenzo, enfrente a la Universidad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Y contamos con 20 oficinas regionales en todas las cabeceras departamentales. En Caguazú tenemos 2 oficinas regionales, en Canindeyú 2 y en San Pedro 2 oficinas regionales, también por el tamaño de los departamentos. ¿Y controlamos todo eso? Estamos presentes en todas las oficinas regionales. Tenemos una dirección general de oficinas regionales. La directora hace oficina aquí en Asunción, pero constantemente se encuentra viajando y visitando las oficinas regionales también, y tenemos obviamente nuestros sistemas de control. ¿Cuáles son los problemas así más acuciantes, digamos? O sea, hay que enfocarse en qué tipo de acciones, porque es muy vasto esto, es muy... Y además es un tema internacional. Estoy leyendo que el Mercosur tiene lista ya la respuesta a la Carta de la Unión Europea sobre el anexo ambiental, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el canciller de Brasil adelantó que ya enviaron la carta y dice vamos a negociar con la Unión Europea en este caso. Y Paraguay forma parte de toda esta región, ¿verdad? Y Brasil, que cuida o trata de cuidar la cuestión del Amazonas y todo. ¿Eso forma parte de la gestión tuya también? Sí, forma una gran parte de nuestra gestión, que tiene que ver con el monitoreo, y justamente el monitoreo también del cambio de uso de la tierra y la deforestación en nuestro país. Te mencionaba, tenemos como un gran desafío nosotros el de liderar políticas públicas para el manejo sostenible de nuestros bosques y nuestros recursos forestales. Nosotros venimos apostando muchísimo a la tecnología, al monitoreo satelital, a formar y dejar capacidades en la institución, personas que manejen sistemas de información geográfica para poder hacer ya hoy el análisis. Anteriormente, el monitoreo de la deforestación de alguna u otra manera se hacía con las fiscalizaciones en terreno, iban los funcionarios a ver cuando había o no había un proceso de deforestación, un cambio de uso de la tierra. Hoy eso se puede hacer con la tecnología, ¿verdad? Con el análisis multitemporal de imágenes, la utilización de satélites. Entonces estamos apostando muchísimo a ese tipo de tecnología que le da muchísima transparencia también a la gestión. Con las imágenes satelitales no mienten, ¿verdad? Yo puedo ver si una propiedad pasó por un proceso de deforestación o no, ¿verdad? O sea, entonces, la deforestación es uno de los puntos flacos de esto que vos liderás, digamos. A ver, no podemos hablar de deforestación en general, porque eso es algo que se vino hablando en los últimos tiempos, ¿verdad? Siempre se decía, la deforestación es un problema, la deforestación es un problema. Bueno, pero a ver, ¿cuál es la raíz del problema? Sí, ¿Por qué se está deforestando? ¿Por qué hay cambio de uso de la tierra ilegal en nuestro país? Porque hay que reconocer también que en el Chaco está permitido el cambio de uso de suelo por la normativa nacional. Y los procesos que se dan en el Chaco en un 80% están en cumplimiento con la normativa forestal. La manera en la que se está desarrollando el Chaco, Bruno, es una manera sostenible, con criterios de conservación que a nivel internacional muchos países no lo tuvieron al momento de desarrollarse. Mucha gente que viene de afuera, expertos que vienen de afuera, nos dicen que las maneras y las normativas en las que Chaco se está desarrollando es muy interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿verdad? Porque recordemos que la sostenibilidad es desarrollo económico, social y ambiental combinados entre todos, ¿verdad? Ahora, en la región oriental, uno de los problemas que estamos teniendo los últimos años y que está en crecimiento
es el cambio de uso de la tierra para la instalación de cultivos ilegales, principalmente el de la marihuana. Cultivos ilegales. Que se da también principalmente en grandes áreas de reserva de bosque. Por eso se talan los árboles para plantar. Es uno de los motivos principales que se da en la región oriental. 12% del cambio de uso de la tierra en la región oriental se da para la instalación del cultivo de marihuana principalmente, ¿verdad? ¿Cómo se ataca eso? Nosotros venimos enfocando esto con un trabajo interinstitucional. Realmente tengo que reconocer que el trabajo que hacemos con la CENAP es muy articulado. Venimos tratando de optimizar también recursos de ambas instituciones y tratamos de tener una intervención en conjunta. Nosotros a través de un monitoreo vamos pasando información. Ellos comparten también información con nosotros. Es una de las instituciones con la que más articuladamente venimos trabajando los últimos meses, los últimos años, pero también tiene que ser un trabajo más interinstitucional donde más instituciones formen parte de este trabajo. 12% del cambio de uso de la tierra que se da en la región oriental. 12% del cambio, me dijiste, ¿verdad? Sí, es así. Del cambio de uso de la tierra. Del uso de la tierra. O sea, en un sector, en una hectárea, no sé por decirte algo, se planta una especie de árbol y después, terminada la función de eso, se vuelve a utilizar ese predio para plantar otra cosa. No, sí, se echa al monte para plantar marihuana. Para plantar en el 12% marihuana. De los casos, en el 12% de la superficie. O sea que creció la plantación de marihuana, entonces, en todo el país. Con decirte que según nuestros datos para el año 2020 teníamos cultivos de marihuana en 8 departamentos del país y ahora en el reporte que sacamos en el año 2022 ya son 9 los departamentos que tienen cultivos ilegales. Así. Cultivos ilegales. ¿Y cómo se mantienen esos cultivos ilegales entonces? Bueno, te decía yo que venimos haciendo un trabajo interinstitucional con CENAT. Porque siguen plantando eso. Incluso ya nos tocó trabajar con ellos en intervenciones, en la erradicación de esos cultivos. Lo que pasa es qué pasa después de esa erradicación, porque para hacer los cultivos de marihuana se echa el monte en medio de una reserva. Esa es la característica que tienen principalmente los cultivos ilegales, que al ser ilegales obviamente se instalan en grandes reservas de bosque y se ven como puntos o unos polígonos súper irregulares en la imagen donde se ve el bosque. Nosotros trabajamos muchísimo ya con la CENAT, incluso en realizar intervenciones, erradicaciones, etcétera, y ahora queremos empezar a trabajar en restaurar esas áreas, ¿verdad? Porque por un lado es eliminar el cultivo, pero posterior a eso hay que trabajar en restaurar ese bosque que estaba ahí antes, ¿verdad? Pero a través de la tecnología que la mencionaste, que tienen ustedes, de última generación, me imagino ustedes ya radiografían toda la historia, ¿verdad? Ya saben dónde hay, dónde no hay, ¿verdad? Nosotros tenemos puntos geográfico por punto geográfico donde, a ver, te mencionaba, no es la única razón por la cual se realiza el cambio de uso de la tierra ilegal en la región oriental de nuestro país, pero sí tenemos identificadas las áreas geográficas que fueron deforestadas para tal o cual tipo de cultivo. No, ya sé, pero y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agricultura, ¿también forma parte, les da una ayuda, un soporte a ustedes o cómo es? Sí, totalmente. El Infona forma parte del sistema MAC, que es, digamos, el sistema del sector agrario, ganadero y forestal de nuestro país. Sí. Nosotros tenemos espacios de diálogo y conversación que lo lidera el Ministerio de Agricultura, y básicamente desde el Ministerio de Agricultura con estas instituciones del sistema MAC se trabaja en lo que es la política agraria, ganadera y forestal, y digamos las autarquías somos los brazos ejecutores de esa política. Trabajamos muy coordinadamente entre las instituciones y también con el Ministerio. Bueno, y vos como cabeza del Infona, llegaste a ir a una plantación de marihuana, ¿sabes? ¿Y con quiénes hablas ahí? ¿Con quiénes te encontrás ahí, digamos? ¿Y cuál es tu reacción y la reacción de esa gente que sabe que ilegalmente están plantando? ¿Cómo se da esa experiencia? Me tocó en el año, ya participé varias veces de varias intervenciones. En el año 2019 justamente me tocó participar en una intervención que se realizó en la zona de Campos Moronví,
Obviamente, al llegar el equipo del Infona, de la SENAT, de la Policía Nacional, las personas que están haciendo el cultivo ya no están en el lugar, desaparecen totalmente y nos quedamos nosotros con el cultivo y el proceso de erradicación, etcétera. Ahora, en la mayoría de los casos, esto se da también porque los mismos propietarios de las tierras que están siendo invadidas para el cultivo de marihuana son los que hacen las denuncias, ¿verdad? Son los que hacen las denuncias. Sí, ya me tocó estar en este proceso, no solamente también para el cultivo de marihuana, sino que para cultivos agrícolas, ganadería, incluso la instalación de asentamientos humanos también. Así, che. Bueno, y esto es muy difícil entonces tu trabajo, no es nada fácil. No es fácil. No es fácil, es bastante complicado. Pero bueno, la manera en la que yo trabajo siempre es tratar de trabajar con todos los actores del sector, principalmente para la generación de políticas públicas, ¿verdad? Yo soy una fiel creyente que todas aquellas políticas públicas que fueron exitosas fueron las que se construyeron con todos los actores del sector. No podemos nosotros trabajar con una figura verticalista, porque al fin y al cabo los que tienen que muchas veces ejecutar o sufrir esa política es la gente que está ahí en el campo. El 80% del bosque del Paraguay está en manos privadas. Entonces, en manos privadas. En manos privadas. Entonces es imperante tenerle también al sector privado trabajando en la formulación de estas políticas públicas y de poder tratar en nuestras convergencias, encontrar esos puntos importantes para poder avanzar y decir, bueno, tal vez en esto no nos vamos a poner de acuerdo, pero en esto que sí estamos de acuerdo, avancemos. Pero hay mucha, digamos, impunidad en todo esto porque... ¿Y cómo avanza la justicia? ¿Cómo acompaña la justicia forestal, en este caso, el accionar de ustedes? Porque está bien, ustedes van, descubren, sí, es el terreno de fulano, están ahí trabajando, plantando marihuana ilegalmente, pero ¿cuál es el soporte o el respaldo de la justicia, que es la que tiene que determinar qué hacer con esa historia, ¿verdad? Bueno, y ahí justamente Bruno te decía yo fuera de aire, ¿verdad? Yo creo que hay una deuda histórica con el sector forestal y ambiental de nuestro país, en cuanto a que nosotros hasta hoy en día no hemos visto penas ejemplares a aquellas personas que transgredan la ley forestal, principalmente la ley de deforestación cero, que está vigente desde diciembre del 2004, que incluso habla que una persona, que si una persona deforesta puede ir presa de 2 a 8 años. ¿Y nunca ocurrió eso? Hasta ahora, realmente hasta ahora yo no tengo información que haya pasado, no quiero decir que no, porque por ahí se me escapó alguna u otra persona que le hayan dado, ¿verdad? Estamos a casi 20 años de eso, del 2004 dijiste. Estamos a casi 20 años de la entrada en vigencia de la ley de deforestación cero. Nunca hubo nadie preso por... No te quiero decir nunca, puede ser que haya ocurrido, pero realmente no manejo el dato, pero tampoco nadie lo recuerda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una pena ejemplar para las personas que estén deforestando áreas que son de alto valor para la conservación de nuestro país. Pena ejemplar, ¿qué quiere decir? Pena ejemplar en tiempos de cárcel, en años de cárcel, ¿cómo? Porque tiene que haber alguien que dé un mazazo, una lección, y ahí se van a como que retroceder muchos también. ¿Pena ejemplar significa qué? A ver, para mí una pena ejemplar es imponerle, ya sea una pena de privación de libertad, una pena económica o la obligación de recomponer, pero siempre teniendo en cuenta el valor económico que esa persona obtuvo al hacer el delito, ¿ok? A ver, el Infona puede hacer sumarios administrativos. Nosotros podemos imponer multas administrativas que van hasta 10.000 jornales. ¿Ah, sí? Ok. Yo le puedo multar a alguien por haber deforestado hasta con 10.000 jornales. Pero ¿qué pasa? Si el producto que él sacó de ese hecho ilícito que hizo vale más que 10.000 jornales, esos 10.000 jornales él mete dentro de su flujo de caja. Claro. Ok. O sea que... Bueno, entonces realmente ahí, a ver, yo creo que se vienen haciendo esfuerzos y hay que valorar los últimos años y más aún porque es un tema que la sociedad comienza a hablar, a nivel internacional se empieza a hablar y creo que es un tema que viene teniendo sus mejoras. Creo que estamos mejor de lo que estábamos hace 10, 15, 20 años atrás,
Pero es como una materia pendiente que nosotros tenemos, el de que haya alguna pena ejemplar realmente para alguien que haya transgredido no solamente la ley forestal, sino que las leyes ambientales que nosotros tenemos. Yo creo que es muy necesario que en algún momento comencemos a hablar y poner las cartas sobre la mesa y ver también nosotros cómo las instituciones podemos hacer mea culpa y podemos mejorar esos procesos de identificación también. Bueno, hasta niños también manejan motosierras, por ejemplo. Ahí qué sé yo, los niños que parecen así tan inofensivos, pero son los que también son adiestrados para manejar, echar inclusive árboles y qué sé yo, mientras los padres están sacando la jeta o diciendo, excusándose, qué sé yo, los niños están ahí trabajando. Eso ocurre también acá. No sé si estás al tanto, me imagino que estarás. ¿Y crees cuál es la mayor virtud entonces para estar ahí al frente de este cargo? También es la contracara, porque no solamente los problemas, sino cuál es la virtud, porque hace 5 años que estás al frente del Infona, el nuevo gobierno acá te vuelve a apostar por tu persona, Cristina. Quiere decir que sos una profesional hecha y derecha, de mucha respetabilidad. ¿Qué uno siente estando ahí? Porque si todos los días son pálidas, ¿de dónde sacas las ganas de seguir en ese puesto? Te digo algo así porque... No, mira, Bruno, es un desafío enorme. No te voy a decir que fue fácil, fue muy difícil. Yo soy una persona que viene del sector privado, entonces fue bastante complicado entender cómo funciona también la administración pública. De hecho, que tengo un equipo fantástico. Estos 5 años tuve la oportunidad de conformar un equipo, tanto de gente, personas de confianza mía, como funcionarios de la institución que se sumaron a esta idea de plan de gobierno y a este sistema de trabajo fantástico. Creo que mucha de la fuerza la saco de ahí, la saco también de mi familia, el apoyo 100% que tengo de mi familia, mi marido, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Realmente tengo un buen equipo en casa y tengo un buen equipo en el trabajo, y eso también creo que es clave, porque yo soy una persona que valoro muchísimo el trabajo de la gente y el apoyo, y me parece importante también reconocer quiénes están detrás de todo este trabajo. Muchas veces solamente soy yo la cara, pero quiero que sepan también que hay todo un equipo enorme de trabajo muy comprometido con el país y con la gestión forestal sostenible de nuestro país. Y creo que gran parte de lo que nos impulsa también a nosotros es formar parte de la historia de lo que es el sector forestal de nuestro país. En estos 5 años nosotros tuvimos hitos históricos, valga la redundancia. ¿Cómo cuáles? Por primera vez en la historia, el Estado paraguayo sacó información sobre cobertura forestal y cambio de usos de la tierra de manera medible, con datos científicos, con evidencia científica. Todos estos datos tienen una evaluación de exactitud temática realizada por la academia. Por primera vez, Paraguay cuenta con información sobre cobertura forestal y cambio de usos de la tierra actualizada al año 2022 desde el año 2000. Esto incluso a nivel regional es muy preponderante, porque hay países que no tienen este dato de manera oficial, las hacen ONGs o organizaciones privadas, y nosotros, Paraguay como Estado, está brindando hoy esta información no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Otro de los hitos históricos que tuvimos, y que bueno, queremos este año lanzar el primer Plan Nacional de Restauración del Paisaje Forestal de Paraguay, en donde participaron más de 500 personas, representantes de todos los sectores público, privado, sector productivo, sociedad civil, comunidades indígenas, en donde identificamos cuáles son las áreas prioritarias para la restauración forestal y cómo interconectar esas áreas. Por primera vez nos hemos puesto todos de acuerdo y queremos lanzar ese plan interesante también este año. Decime, y los indígenas mencionados también forman parte de, digamos, los indígenas que tienen ahí sus, ¿cómo que se llama? Sus comunidades ahí insertas seguramente en áreas boscosas. ¿Ellos ayudan? ¿Ustedes piden ayuda a los indígenas para que se eviten las deforestaciones, la plantación de marihuana? ¿O
o ellos son los primeros que plantan y que deforestan? Realmente nosotros venimos teniendo un trabajo muy articulado con diferentes comunidades. Es más, dentro del proceso del Plan Nacional dentro del proceso de la construcción del Plan Nacional de Restauración Forestal, participaron diferentes líderes indígenas de las diferentes comunidades, tanto de la región oriental como el Chaco, y venimos teniendo un trabajo muy articulado con ellos en trabajar. Justamente la ley de forestación cero habla de que hagamos un inventario de los bosques nativos en comunidades indígenas, entonces estamos trabajando muy articuladamente con ellos para poder cumplir, digamos, con estos requisitos que tenemos. Decime, esas guías de traslado, traslado forestal sería. Así es. Esas guías, ¿en qué consisten esas guías? ¿Y son respetadas las guías esas? Las guías son los documentos que permiten el traslado de la madera. Es decir, si una madera, un rollo, un camión cuenta con una guía de traslado que avale la cantidad de rollos, las toneladas o los postes. Por vez. O sea, o la guía se puede utilizar 100 veces. No, la guía se puede utilizar en un viaje. Claro, porque tiene que ir sellándose por los puestos de control. ¿Y eso se cumple, digamos, esa...? En algunos casos, y es algo que nosotros tenemos que fortalecer y queremos utilizar la tecnología también para hacerlo. Las guías provienen principalmente de un documento que se denomina Plan de Manejo Forestal, si es en el caso de la región oriental, en donde, ¿qué es un manejo forestal? Es la extracción selectiva de cierto volumen de madera del bosque sin que haya una conversión. El bosque sigue siendo bosque, no hay un proceso de desmonte por medio, ¿verdad? Y en el caso de los planes de uso de la tierra que se dan en el Chaco, en donde se permiten ciertos volúmenes de desmonte y el producto, o sea, las maderas que salen de ese proceso deben salir o deben ser transportadas con una guía que sería como una identificación de la madera y que te dice que la madera realmente viene de un proceso o de un plan de manejo que está autorizado por la normativa nacional, forestal, ambiental, etcétera, ¿verdad? Porque para tener... Y hay quintas columnas dentro de todo este proceso, o sea, gente que supuestamente está trabajando dentro de esas 400, entre una de esas 400 personas mencionadas que son las que están afectadas al Infona, y de repente un personaje o 2 o 5 o 10 están haciendo, se van por un atajo porque quieren ganar más dinero, y entonces falsifican estas guías. ¿Ustedes llegaron a encontrar ese tipo de documentos falsos? Hemos tenido casos, hemos identificado uno en el año 2019 en donde nosotros mismos hicimos la denuncia a la fiscalía de un funcionario que estaba generando guías de traslado con contenido falso. Eran documentos oficiales, pero con contenido falso. Nosotros hemos presentado la denuncia en la fiscalía, lo pudimos sacar en ese momento también de la función pública, y es un caso que sigue todavía llevándose adelante, y justamente estamos implementando sistemas informáticos y de control para poder reducir esos espacios que podrían haber para este tipo de acciones, ¿verdad? Que lo que al fin y al cabo hacen es legalizar algo que se está haciendo de una manera ilegal. Claro, legalizar algo ilegal. Pero ahí es donde tiene que funcionar la justicia forestal, pues. Tiene que ayudarle a ustedes. Y darles una lección a esta gente para que otras personas con similares intenciones no puedan avanzar en eso. Totalmente. Y como te decía, apostar a la tecnología. Hoy estamos apostando muchísimo al monitoreo satelital. Estamos trabajando con un sistema de alertas tempranas. Nosotros cada semana recibimos alertas tempranas de deforestación, de las cuales ya son derivadas al departamento jurídico del Infona, que se encarga de hacer las investigaciones correspondientes, y también, si es necesario, comunicar al Ministerio Público, a las oficinas regionales que hacen la constatación en campo, y a todo el equipo que se encarga también de hacer el mapeo y el análisis multitemporal de imágenes para poder enviar todas esas pruebas también a la Fiscalía. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Vos hablas alemán también, ¿verdad? Vos sabés que no. No puede ser, sí. No puede ser. Es culpa de mi papá. Mi papá habla perfectamente alemán, guaraní y español. Pero Goralewski, pero ese es un apellido... Es polaco. Es polaco. Hempel sí es alemán. Hempel es alemán, así mismo.
Y vos no sabés nada de alemán, no puede ser. Te cuento. Hablás un perfecto español, pero alemán no puede ser. Sé leer y escribir perfectamente en alemán, porque hice toda la primaria. O sea, entendés. Entiendo bastante, me cuesta hablar. Pero hice toda la primaria y secundaria en un colegio donde estudiábamos alemán, allá en Itapúa. Entonces sé leer y escribir perfectamente. Vamos a hacer un dictado en alemán y te voy a escribir perfectamente sin un error. Pero el hablar es lo que me cuesta un poquitito, porque en casa mi papá siempre nos hablaba en español. Entonces... ¿Vive tu padre todavía? ¿Vive? Sí, claro que sí, vive todavía. ¿Y qué edad tiene él? Mi papá tiene ahora 63 años. Jovencísimo. Súper joven. ¿Y tu madre? Mi mamá también. Va a ser hermosa tu mamá, che. Sí, te cuento que mi mamá Porque los Hempel son muy, muy lindos, che. Yo me acuerdo de Annie Hempel. Sí. Que bueno, fue una chica fabulosa en el colegio Goethe. Y bueno, una amiga de mucho tiempo. Y es tía tuya, me parece. Sí, es Annie tía. Hempel Sandoval. ¿verdad? Así mismo, es la prima de mi mamá. Te cuento que mi mamá es Hempel Solano López. Fantástico. Mi mamá es la tataranieta del Mariscal López y Madame Lynch. Así, che. Así es. Bueno, de ahí viene toda tu belleza, entonces. Y espero que... y el amor al Paraguay. De Madame Lynch, Sí. claro, por supuesto. Bueno, Cristina Alejandra Goralevsky Hempel, seguí adelante. Lo mejor siempre. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No sé, fuerza y adelante, porque por algo estás de vuelta conformando este nuevo gobierno, porque hiciste bien tu trabajo en el anterior. Así que hay que seguir adelante, ¿no te parece? Sí, así mismo. Bueno, y muchísimas gracias, Bruno, y espero que no sea la última vez que me invites a tu programa. Pero por favor, sería un lujo tenerte siempre. ¿Te gusta la música? Hoy es el Día de los Brasileños, no sé si vamos por Ropa Nova. Hay mucha fuerza en el amor. ¿A vos te gusta el amor también? A mí me encanta la música. Me encanta la música. No, te gusta el amor. Claro, claro que sí. El amor. Vos tenés 2 hijos. Tengo 2 hijos, ¿Tu mi marido. ¿Tu marido sí. es también ingeniero forestal o no? Él es ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo, bueno, pero estamos de la mano, sí. Van de la Así mano. mismo. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Y vamos a Ropa Nova, la fuerza del amor.